Muy, pero muy buenos días, mis queridos hermanos. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, del Ministerio Conéctate a Jesús. Y estamos aquí justamente para ello, para conectarnos a Jesús a través de la Biblia. De la serie Feliz para Siempre tenemos Vidas con Objetivos. Job, el varón perfecto. Nuestro Dios que estás en el cielo, le ponemos en sus manos, Señor, esta transmisión. Por Jesús. Amén. Nuestros preliminares. Paralelismo literario. El paralelismo literario es una figura retórica que se encuentra en muchos textos poéticos, especialmente en la poesía hebrea del Antiguo Testamento. Consiste en la repetición o contraste de ideas, imágenes o estructuras gramaticales en versos o líneas adyacentes, con el fin de enfatizar o ampliar el significado de un mensaje. El paralelismo literario se basa en la idea de que la repetición o contraste de elementos de la repetición o contraste de elementos similares crea un efecto poético y retórico, ayudando al lector a comprender y retener el mensaje de manera más vívida y memorable. Puede manifestarse de diferentes formas como paralelismo sinónimo. Los versos repiten o refuerzan la misma idea utilizando palabras o frases equivalentes. Ejemplo, en el Salmo 92 tenemos, Salmo 92, versículo 12, tenemos las palabras florecerán y la palabra crecerán. Dice, los justos florecerán como la palma, crecerán como cedro en el Líbano. Acá tenemos dos figuras, florecerán y palma, y la otra pareja de figuras es crecerán y cedro. Palabras sinónimas que se utilizan para una reforzar la otra, ambas refiriéndose a la misma idea. El siguiente tipo de paralelismo es el antitético. El paralelismo antitético, en este los versos presentan una oposición o contraste entre ideas opuestas, como ocurre en Proverbios 4, 18 al 19. Dice, el camino de los justos es como la luz del amanecer que brilla más y más hasta que el día llega. El camino de los malvados es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Observe que la primera idea que se presenta habla de lo justo, habla de la luz, habla del amanecer. Brillan hasta que el día llega. Sin embargo, la segunda idea es todo lo contrario, habla de los malvados, habla de oscuridad y estos tropiezan. ¿Ve? Aquí vemos el paralelismo antitético. Hay una oposición o contraste entre ideas opuestas. Por un lado los justos y por otro lado los malvados. El tercer tipo de paralelismo es el paralelismo sintético. Los versos construyen o desarrollan una idea progresivamente, añadiendo información o ampliando el significado. Este ejemplo que hemos tomado se encuentra en Proverbios 3, 5 al 6. Confía en Jehová en todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Observe aquí como la primera oración presenta la idea y la segunda oración la amplifica o la refuerza. Así se presenta el paralelismo sintético. El paralelismo literario es una técnica común en la poesía bíblica
y se utiliza para enfatizar puntos claves, transmitir enseñanzas, expresar emociones y embellecer el lenguaje. Además, ayuda a captar la atención del lector y facilita la comprensión y la reflexión sobre los mensajes contenidos en los textos poéticos. Nuestro segundo punto a tocar en esta introducción es pasajes mesiánicos. Un pasaje mesiánico es aquel que se encuentra en la Biblia y se refiere directamente al Mesías, quien es considerado el Salvador y Redentor, prometido en el judaísmo y en el cristianismo. En el primero todavía lo están esperando, en el segundo ya llegó. Estos pasajes contienen profecías, promesas o descripciones relacionadas con la vida y la obra del Mesías. En el Antiguo Testamento, los pasajes mesiánicos se encuentran principalmente en los libros poéticos como Isaías, Miqueas y Zacarías, así como en los salmos y otros textos poéticos. Estos pasajes anuncian la venida de un futuro gobernante y libertador que traerá salvación, justicia y restauración al pueblo de Dios. Algunos ejemplos de pasajes mesiánicos en el Antiguo Testamento podrían ser Isaías 9:6, que dice: un niño nos ha nacido, un hijo nos es dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. En el segundo ejemplo que tenemos está en Miqueas 5:2. Y tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será gobernante de Israel, y tus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. También en el Nuevo Testamento los pasajes mesiánicos se cumplen en la persona de Jesucristo, quien es reconocido como el Mesías esperado. Estos pasajes incluyen profecías del Antiguo Testamento que se cumplen en la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, así como enseñanzas que revelan su identidad y su misión redentora. Un ejemplo destacado de un pasaje mesiánico en el Nuevo Testamento es Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En resumen, un pasaje bíblico mesiánico se refiere a un texto en la Biblia que habla sobre el Mesías o su obra redentora, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Estos pasajes son fundamentales para entender la promesa y cumplimiento del plan de salvación de Dios a través de Jesucristo. Hasta aquí nuestro preliminar. Pasemos entonces a nuestra primera parte de la serie Job, un varón perfecto. Introducción al paralelismo entre Job y Jesús. Objetivo: ¿qué lecciones podemos extraer al hacer un paralelismo teológico entre la vida y hechos de Job y la vida y ministerio de Jesús? Respuesta: al hacer un paralelismo teológico entre la vida y hechos de Job y la vida y ministerio de Jesús, podemos extraer varias lecciones significativas. A continuación se presentan algunas de estas lecciones con sus respectivas citas bíblicas que respaldan la enseñanza. Primero, el sufrimiento y la redención.
En el libro de Job, capítulo 1, versículos 13 al 19. El capítulo 2, versículos 7 al 8. Se nos registra que Job sufrió pruebas y aflicciones extremas en su vida. El paralelismo de este personaje con Jesús lo encontramos en Mateo 27, 32 al 56 y Filipenses 2 al 8. Jesús también experimentó sufrimiento, especialmente en su crucifixión, como el sacrificio redentor por la humanidad. La segunda lección la encontramos, nos dice, la confianza y la fe en medio de la adversidad. Job capítulo 1, versículos 21, capítulo 2, versículo 10, capítulo 13, versículo 15. Nos presentan que a pesar de sus sufrimientos, Job mantuvo su fe en Dios y se mantuvo firme en su integridad. El paralelismo de Job en cuanto a la confianza y la fe en medio de la adversidad con Jesús lo encontramos en Lucas 22, 42 y en Hebreos 5, 8. Quien confió plenamente en el Padre y se sometió a su voluntad en todo momento, incluso en la agonía del jardín del Getsemaní. La tercera lección, al estudiar el paralelismo existente entre Job, un varón perfecto, y la vida y ministerio de Jesús, nos dice la vindicación y la restauración. En el capítulo 42, último capítulo del libro de Job, los versículos 10 al 17, vemos que al final de su prueba, Dios vindicó a Job y lo bendijo con una restauración de salud y riquezas. El paralelismo que encontramos en este asunto de la vindicación y la restauración de la vida de Job con la del Señor Jesucristo, lo vemos en Hechos 2, 32 al 33 y Filipenses 2, 9 al 11. Jesús también fue vindicado y exaltado por Dios mediante su resurrección y ascensión, y ahora intercede por nosotros en el cielo. La cuarta lección que queremos mencionar de este paralelismo existente entre Job y Jesús es la compasión y el ministerio hacia los afligidos. El ministerio hacia los afligidos, la compasión. En el libro de Job, versículo 29, capítulo 29, encontramos en los versículos 12 al 17 y en el capítulo 31, los versículos 16 al 32, que Job mostró compasión y apoyo hacia aquellos que estaban sufriendo y estaban necesitados. Amigo, mostrarse compasivo con el sufrimiento de nuestro prójimo es una enseñanza que Jesús mismo nos enseñó y podemos ver registrado esta en Mateo 9, 35 al 36 y Lucas 4, 18 y 19. Jesús dedicó su ministerio terrenal a sanar a los enfermos, consolar a los afligidos y mostrar compasión hacia los necesitados. Llegamos a la última enseñanza que tenemos de esta investigación que hemos hecho con respecto al paralelismo entre Job y Jesús. Y es la sabiduría y el discernimiento en la respuesta de los desafíos. Sabiduría y el discernimiento en la respuesta a los desafíos. Job 28, 20 al 28 y Job
42:3. Acá vemos que Job buscó la sabiduría de Dios y luchó por comprender los misterios de la vida y el sufrimiento. ¿Qué decir de Jesús? Mateo 22:15-22 y Lucas 20:20-26. Jesús demostró una sabiduría y discernimiento sobrenaturales al responder a los desafíos y preguntas de sus oponentes. En esta primera lección introductoria, vemos que estas lecciones extraídas del paralelismo teológico entre la vida y hechos de Job y la vida y ministerio de Jesús nos enseñan sobre la importancia de la fe, la confianza en Dios, la compasión hacia los demás y la búsqueda de sabiduría en medio de las pruebas. También nos revelan el poder de la redención y la vindicación divina en nuestras vidas. Esta introducción a la serie Job, el varón perfecto, es una presentación del ministerio Conéctate a Jesús. Somos mucho más que cursos y seminarios privados y estamos en las redes sociales. En nuestra segunda parte de esta serie tenemos el propósito de la prueba. Hemos visto en la primera parte 5 lecciones del paralelismo que existe entre la vida de Job y la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y de qué hablan estas pruebas? Estas 5 lecciones. Hablan de una prueba a la cual Job fue sometido. Pero la pregunta es, ¿cuál era el propósito de la prueba? Bueno, veamos cuál es el propósito de las pruebas según la Biblia. O sea, acá vamos a buscar para qué Job pasó por esa prueba o para qué por una prueba, para qué estamos pasando, para qué somos pasados por pruebas. Según la Biblia, hay pruebas que tienen varios propósitos y enseñanzas. Algunos de ellos son la purificación y el refinamiento. Las pruebas nos ayudan a ser purificados y refinados en nuestra fe y carácter. Como se menciona en Malaquías 3:3, Dios actúa como un refinador de plata y oro, eliminando las impurezas para que podamos reflejar su imagen de manera más completa. Así, mis queridos hermanos, la primera lección que traemos del propósito de las pruebas es que purifican y refinan. Segunda lección, fortalecimiento de la fe. No solo purifican y refinan, sino que fortalecen nuestra fe. Las pruebas nos desafían a confiar y depender más de Dios. A través de ellas podemos experimentar un crecimiento espiritual y desarrollar una fe más sólida. Santiago 1:3-4 nos enseña que las pruebas producen perseverancia y perfeccionan nuestra fe. Por eso, nuestra segunda lección en cuanto al propósito de las pruebas es que fortalecen nuestra fe. Tercera lección, humildad y dependencia de Dios. Sí, mis queridos hermanos, las pruebas nos hacen más humildes y nos hacen más dependientes de Dios.
Las pruebas nos recuerdan nuestra necesidad de Dios y nos ayudan a desarrollar una actitud de humildad. En 2 de Corintios 12:9, el apóstol Pablo aprendió que en su debilidad la fortaleza de Dios se perfeccionaba. Así es como las pruebas nos hacen ser más humildes y dependientes de Dios. Las pruebas también tienen el propósito de enseñarnos y corregirnos. Sí, enseñanza y corrección. Amigo, estás pasando por una prueba. Mira, las pruebas nos enseñan lecciones importantes y pueden corregir áreas en nuestra vida que necesitan cambios. En el Salmo 119, versículo 71, el propio salmista declara que fue bueno para él haber sido afligido, porque así aprendió los estatutos de Dios. Yo no sé cuánto has tenido que pasar por pruebas. Cuánto tiempo, cuán fuerte, cuán terrible, cuán dolorosa haya sido tu prueba. Pero si hoy día estás guardando los mandamientos de Dios, se debió a esa prueba. Si hoy día estás viviendo en armonía con la palabra de Dios, dale gracias a la prueba, porque ella cumplió su función, enseñanza y corrección. Quinta lección del propósito de las pruebas: testimonio y glorificación de Dios. Nuestras respuestas y actitudes durante las pruebas pueden ser un testimonio poderoso para aquellos que nos rodean. Amigo, ¿has escuchado la frase somos cartas leídas? No creas que tu amigo, tu vecino, tu familiar no saben que te quedaste sin empleo. Ellos saben que te quedaste sin empleo, pero también están pendientes a ver cuál va a ser tu reacción como hijo de Dios cuando te quedas sin empleo. Cuando confiamos en Dios y perseveramos en la adversidad, su poder y fidelidad se manifiestan en nuestras vidas, lo que puede llevar a otros a glorificar a Dios. Una cita bíblica que respalda esta afirmación es la siguiente. De la Nueva Versión Internacional tomamos 1 de Pedro 3, 15 y 16. Escuche. En cambio, tened siempre preparada una respuesta para todo el que os pida razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero hacedlo con gentileza y respeto, manteniendo buena conciencia, para que en aquello en que os calumnian sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. Amigo, si te quedaste sin empleo porque no te quisieron dar el día sábado libre para que agradaras a Dios en su día, créeme, los que en derredor tuyo se encuentran están comentando que por culpa de tu religión ahora tú no tienes empleo. ¿Qué respuesta le vas a dar? Observa lo que Pedro te dice. Tened siempre preparada una respuesta para todo
el que os pida razón de la esperanza que hay en vosotros. Ellos están culpando a tu religión, están culpando a Dios porque tú te quedaste sin empleo. ¿Qué respuesta le vas a dar a ellos? El apóstol Pedro te dice, pero hacedlo con gentileza y respeto, manteniendo buena conciencia, para que en aquello en que os calumnian o por tu religión hoy día no tienes trabajo, sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. ¿Aló? Esta cita nos insta a estar preparados para dar testimonio de nuestra esperanza en Cristo ante quienes nos pregunten. Nuestra buena conducta y respuesta confiada y respetuosa en medio de las pruebas pueden generar asombro y vergüenza en aquellos que hablan mal de nosotros. Personalmente te puedo decir que pasé por esa experiencia en 1980. Yo no sabía ni tenía idea que mi jefa inmediata estaba observando mi conducta cuando le dije a la dueña de la empresa que no trabajaría más con ella. No solo porque trabajábamos en sábado, sino porque muchas de las cosas que hacíamos en ese trabajo no estaban en armonía con la palabra de Dios. Me reservo. Pero no tenía idea que mi jefa inmediata, la jefa de contabilidad, que era la que me hacía los cheques, estaba observando mi respuesta. Amigos, un par de años más tarde, la que era mi jefa, yo mismo la vi bajar a las aguas bautismales y pude gozarme con ella, y hoy día nos gozamos, ¿verdad, Mireya? Nos gozamos juntos alabando a Dios. ¿Por qué? Porque las pruebas, mis queridos hermanos, tienen el propósito de enseñarnos a dar testimonio de la gloria de Dios. Al mostrar una actitud de fe y confianza en Dios, glorificamos su nombre y podemos influir positivamente en las vidas de los demás. Santo. Es importante tener en cuenta que aunque las pruebas pueden ser difíciles y dolorosas, Dios está presente en medio de ellas y puede usarlas para nuestro bien y su gloria. Recuerda, en Romanos 8:28 se nos asegura que todas las cosas trabajan juntas para bien de los que amamos a Dios. Amén. Regresemos a Job. Regresemos a Job y vamos ahora a estudiar las pruebas específicamente en la vida de Job. ¿Cuál fue su recompensa? ¿Qué podemos concluir de la experiencia de Job y los resultados de dicha experiencia? Primero, según el relato bíblico, la recompensa de Job llegó después de su sufrimiento y prueba, no antes. Después que Job perseveró en su fe
y se mostró fiel a Dios a pesar de las adversidades que él mismo no entendía. Dios restauró su fortuna y bendijo abundantemente su vida. Un saludo para los 76 muchachos conectados. Gracias. Gracias. En la medida de mis posibilidades les respondo más tarde. En el libro de Job se nos dice que después de que Jesús oró por sus amigos y mostró compasión hacia ellos, el Señor restauró su prosperidad. Job recibió el doble de lo que había perdido. Dice los versículos 12 y 13 del capítulo 42 de Job. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Tanto. En cuanto a la duración de su sufrimiento, en verdad el libro de Job no especifica un tiempo exacto. Sin embargo, podemos inferir que su sufrimiento duró algún tiempo, ya que pasó por diversas pruebas y enfrentó desafíos durante un periodo significativo. El libro abarca una serie de discursos y conversaciones que tuvieron lugar a lo largo de un periodo prolongado. Es importante tener en cuenta que si bien Job fue recompensado y bendecido después de su sufrimiento, la lección principal de su historia no está en la recompensa material, sino en su fidelidad y confianza en Dios en medio del sufrimiento y la adversidad. Job aprendió lecciones valiosas sobre la soberanía, el poder de Dios, así como sobre la importancia de confiar en Él en todo momento. ¿Qué podemos decir de la experiencia de Job y los resultados de la misma? ¿Cómo podemos concluir? Hay varias lecciones con las que podemos concluir. Luego de revisar toda la experiencia de Job, podemos decir, primero, la fidelidad y confianza en Dios. A pesar de su sufrimiento y pérdida, Job mantuvo su fe en Dios y confió en su justicia y bondad. Aprendemos la importancia de confiar en Dios en medio de las pruebas y aferrarnos a su fidelidad. Segundo, la soberanía de Dios. La historia de Job nos recuerda que Dios es soberano sobre todas las cosas, incluso sobre nuestras circunstancias y sufrimientos. Aprendemos a aceptar que hay cosas que escapan a nuestro entendimiento, pero que confiando en la sabiduría de Dios podemos encontrar consuelo y paz. Créeme, aunque no he sido pasado por una prueba similar a la que pasó Job, te puedo decir que por la que he pasado, he aprendido que no tengo que comprender lo que me está sucediendo, solo tengo que saber que Dios es mi Rey y soberano y que está en medio de mi prueba. Tercera lección, el propósito de las pruebas.
A través de la experiencia de Job, vemos que las pruebas no son necesariamente un castigo de Dios como algunos piensan, sino que pueden tener un propósito más profundo y redentor. Redención, sí. Las pruebas pueden servir para purificar nuestra fe, fortalecernos espiritualmente y revelar la gloria de Dios. Ya vimos que el alfarero en muchas ocasiones tiene que destruir la vasija para poder corregir un defecto en ella. La destruye por completo y la vuelve a hacer. Amigo, si Dios tiene que destruirte para rehacerte y que seas una nueva criatura en Cristo Jesús, lo hará. La quinta lección, el valor de la paciencia y la perseverancia. Job demostró una notable paciencia y perseverancia en medio de sus sufrimientos. Aprendemos la importancia de mantenernos firmes en nuestra fe, aunque las circunstancias sean adversas, y confiar en Dios nos dará la fortaleza para superar las pruebas. ¿Cuándo llegará el último día? Te preguntas, ¿cuándo terminará esto? Recuerda que uno de los propósitos de las pruebas es desarrollar en usted y en nosotros que aprendamos el valor de la paciencia y la perseverancia. Aquí está la paciencia de los santos, dice Apocalipsis 14:12. Sí. Si quieres contarte entre los santos, tienes que entender y comprender el valor de la paciencia y la perseverancia. Nuestra última lección, de la que nosotros hemos traído, hay muchas más, usted puede estudiar más profundo que nosotros, quizá usted tenga más lecciones. Nosotros le presentamos esta última lección del propósito de las pruebas. La restauración y la bendición de Dios. ¡Wow! Después de su sufrimiento, Dios restauró la vida de Job y le bendijo abundantemente. Canta victoria desde ya, en medio de la prueba, canta victoria. Me recuerdo los 3 jóvenes hebreos, no habían sido echados al horno de fuego y ya eran victoriosos. Sepa usted, oh Dios, que aunque el Dios Todopoderoso no nos libre de este horno de fuego, no te adoraremos tu estatua. Bendito sea Dios. Segundo mandamiento de la ley de Dios, no te harás imágenes ni te inclinarás delante de ellas. Y estos jóvenes fueron vencedores. Restauración y bendición de Dios. Esto nos enseña que aunque las pruebas puedan ser intensas y prolongadas, un día conversando con mi querido hermano Dulio, me dice, hermano Moreno, son más de 15 años con este sufrimiento en mi pierna. Hermano Dulio, Dios tiene el poder de restaurarnos y bendecirnos más allá de lo que podamos imaginar. Bendito sea. Yo no sé cuál sea tu situación y qué estás pasando. ¿Por qué pruebas te estás ahora? ¿En qué horno de fuego estás ahora? Pero déjame decirte una cosa. La restauración son de Dios y el tiempo también es de Dios. Ten paciencia. Persevera. Hay un propósito en tu prueba. La soberanía de Dios se está manifestando. Sé fiel y confía en Dios. Amigo, estas citas que te hemos presentado, estas lecciones que te hemos presentado, tienen respaldo bíblico y te presento
el respaldo de cada una de ellas. La primera, te dije que la prueba tiene el propósito de desarrollar en nosotros la fidelidad y la confianza en Dios. Bueno, así está registrado en Job 13:15. Aunque él me matare, en él esperaré. Y en Job 19:25, yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. La segunda lección, la soberanía de Dios. Las pruebas tienen el propósito de demostrarnos que Dios es soberano. Así lo vemos registrado en Job 42:2. Yo sé que puedes hacer todas las cosas y que ningún pensamiento puede ser restringido a ti. Y Job 23:13, pero Él es único. ¿Y quién le hará cambiar? Y lo que su alma desea, eso hace. La tercera lección que hemos presentado con respecto a la razón del por qué por pruebas es que las pruebas tienen un propósito. Toda prueba tiene un propósito. Y esto lo vemos en Job 23:10. Él conoce mi camino. Cuando me haya probado, saldré como oro. Sí, Señor. El oro es pasado por fuego para quitar de él todas las impurezas. Tú y yo también somos pasados por fuego para limpiar todas las impurezas que traemos del mundo. Job 42:5 nos dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven gracias a la prueba. Bendito sea Dios. Ahora mis ojos te ven porque las pruebas tienen un propósito. La cuarta lección, el valor de la paciencia y la perseverancia. Job 2:10 dice, ¿recibiremos el bien de Dios y el mal no lo recibiremos? ¿Verdad que sí? Job 23:11 y 12 nos dice, mi pie se ha aferrado a sus pasos, guardé su camino y no me aparté. El valor de la paciencia y la perseverancia. No te apartes del camino en el que hoy te encuentras gracias a Jesucristo. Él es el camino. Estás en Cristo, permanece en Él, no te apartes, dice el salmista, no me aparté. Dice Job, no me aparté. La quinta y última lección que hemos mencionado es la restauración y bendición de Dios. El apoyo lo vemos en el último capítulo del libro de Job. Capítulo 42. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Bendito sea su nombre. Amigo, estas citas que te hemos presentado confirman la lección y conclusiones que podemos extraer de la experiencia de Job. En resumen, la experiencia de Job nos enseña sobre la importancia de la fidelidad a Dios, la confianza en su soberanía, el propósito redentor de las pruebas, la paciencia y perseverancia y la restauración y bendición divinas. A través de estas lecciones podemos encontrar consuelo, fortaleza y esperanza en medio de nuestras propias pruebas y dificultades. Job, un hombre perfecto, un varón perfecto. 5 lecciones. 5 lecciones extraemos de la prueba de Job. La fidelidad
y confianza en Dios, la soberanía de Dios, el propósito de las pruebas, el valor de la paciencia y la perseverancia y la restauración y bendición de Dios. ¿Puedes darle gloria a Dios? ¿Verdad que sí? ¿Podemos darle gloria a Dios? Amén. Ahora miremos qué nos dice el espíritu de profecía a nuestra hermana Elena G. de White. Bienvenida, hermana Elena G. de White. Con respecto a esta lección del sufrimiento y la redención. ¿Qué nos dice? ¿Qué podemos aprender de los escritos de la autora cristiana Elena G. de White en cuanto al paralelismo entre Job y Jesús el Mesías? Respuesta. La autora cristiana Elena G. de White, ya conocida por muchos de ustedes, hemos estado hablando de Elena G. de White ya casi por 3 años y ustedes han estado con nosotros todo este tiempo. Así que ustedes ya conocen a Elena G. de White. Ella hizo varios comentarios y reflexiones sobre el paralelismo existente entre Job y Jesús, el Mesías, en sus escritos. A continuación, se presentan algunas citas que respaldan estas enseñanzas. La primera de ellas se encuentra en Consejos para los Maestros, Padres y Alumnos, página 424. Y la lección de la cual hablamos aquí es sufriendo como el Salvador sufrió. La cita dice, como el Redentor del mundo, así también Job, un espectáculo para el cielo, como el príncipe de la vida y el Redentor del mundo sufrió un proceso que fue aún más severo que la prueba a la cual fue sometido Job. Como el Redentor del mundo, así fue Job un espectáculo para el cielo. Como el príncipe de la vida y restaurador del mundo, sufrió un proceso que fue aún más severo que la prueba por la cual fue sometido Job. El Redentor del mundo sufrió más que lo que Job sufrió. Pero su sufrimiento nos garantiza vida eterna. Job sufrió como el Redentor del mundo. Así fue Job un espectáculo para el cielo. No crea que cuando usted está pasando por prueba, nadie sabe que usted está pasando por prueba. No, mi amigo. El cielo entero está pendiente de su sufrimiento. Porque hay un propósito de parte de Dios por el cual permite que usted pase por ese horno de fuego por el que está pasando ahora. Pero recuerde, no importa cuánto sea calentado el horno en el que usted está, Jesús
el príncipe de la vida y redentor del mundo, sufrió mucho más de lo que usted y yo podemos sufrir. Podríamos sufrir. Aló. Gracias, Señor. Gracias por su sufrimiento por mí causa. La segunda lección que nos presentan los escritos de Elena G. de White en cuanto al paralelismo entre Job y Jesús se encuentra en Consejo para los Maestros, Padres y Alumnos, página 424. Y nos habla de la paciencia y el carácter de Job. Job padeció la pérdida de todos sus bienes, pero no perdió la fe ni la paciencia. Al ser despojado de sus propiedades, de sus hijos y de su salud, se mostró aún más firme en su confianza en Dios. Amigos, créanme que si yo no hubiera leído esta cita del espíritu de profecía, no hubiera comprendido, como entiendo y comprendo ahora, la actitud de Job. Ya leímos la experiencia de Isabel cuando experimentó varios abortos intentando tener hijos y rechazó, se apartó de Dios, culpó a Dios de su desgracia. Pero los hermanos oraron por ella. Y hoy día es una enfermera misionera sirviendo a los demás. Dejó de verse a sí misma y aprendió a ver la necesidad de los demás. Isabel nos cuenta que ahora ella lee más la palabra de Dios y busca en ella respuestas para darle a sus pacientes. Ora buscando respuesta de Dios para transmitírsela a sus pacientes. Ahora ella ya no está mirándose así, sino está mirando hacia afuera. Job nos enseña la importancia de desarrollar paciencia y un carácter semejante al de Jesús. Al ser despojado de sus propiedades y de sus hijos, hermana Isabel, y de su salud, se mostró aún más firme y en su confianza en Dios. Mostró más firmeza en la confianza en Dios. No se alejó ni culpó a Dios de su desgracia. Todo lo contrario, se fortaleció su confianza en Dios. Puede seguir leyendo en Consejo para los Maestros, Padres y Alumnos, la página 424. Tercera lección. De la pluma inspirada en el deseado de toda la gente, página 564, encontramos el propósito de la prueba. El sufrimiento de Job era necesario, escuche bien, para que pudiera ser un ejemplo para la prosperidad. Escuche esto. A través de su paciente sufrimiento y fidelidad, se le dieron a conocer a los seres celestiales verdades que de otra manera no habrían comprendido. ¡Santo! La hermana Elena G. de White, cada vez que leo sus libros, quedo estupefacto de lo que ella me enseña. Los seres celestiales estudiaron, vivieron, captaron, fueron
espectadores en primera fila del padecimiento de Job y de él aprendieron lecciones que de otra manera no habrían comprendido. Bendito sea nuestro Dios. Cuarta lección. De la matutina reflejemos a Jesús, la página 198, traemos la compasión de Jesús hacia los sufrientes. Jesús vio que Satanás estaba afligiendo a Job. Sabía que aunque Job parecía no comprender las razones de su sufrimiento, era un hombre fiel y que no lo negaría. Jesús vio que a pesar de los terribles tormentos, Job no renunciaría a su fe. En medio de su sufrimiento, Job se mantuvo en armonía con Dios Santo. Puedo confiar en el Señor en medio de la prueba. Amigos, estas citas que hemos presentado de los escritos de la hermana Elena G. de White resaltan el paralelismo entre Job y Jesús en términos de sufrimiento, paciencia, propósito de la prueba y la compasión de Jesús hacia aquellos que sufren. Además, enfatizan la importancia de la fidelidad y la confianza en Dios, incluso en medio de las pruebas más difíciles. Yo quiero que usted nos acompañe en esta serie. Por lo menos son 7 estudios que vamos a tener sobre la vida de Job al compararla con la vida de Jesús. Soy su hermano en Cristo, José Moreno. Oremos. Dios nuestro y Señor Jesucristo, gracias, Padre, por permitirnos la serie Vidas con Objetivos. Al estudiar la vida de hombres, como lo fue Nehemías en el primer caso, la primera serie, y ahora Job en nuestra segunda serie, un varón perfecto. Cada mañana, Señor, cada día quedamos impactados de las lecciones que podemos extraer de personajes bíblicos como estos. Gracias, Padre, por su palabra y los escritos del Espíritu de Profecía, que nos ayudan grandemente, oh Señor, a desarrollar confianza en la soberanía de usted y en el poder de su gloria. Gracias por su misericordia. Gracias, Señor, por las pruebas. Gracias por la vindicación y la restauración. Jesús, gracias. Gracias, Señor. En su nombre, amén. El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios TISU les agradecen su compañía y le invitan a conectarse o a suscribirse, si así usted lo desea, en cualquiera de nuestros canales en las redes sociales. Soy su hermano en Cristo, José Moreno. Bendiciones. Muy buenos días.